Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de gozo. Familia, feliz y bendecido domingo, Día del Señor, domingo 13 de junio. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 26 al 34 del evangelista San Marcos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerme o se levanta de noche o de día. El grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza, que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podía entenderle. No les hablaba sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy nos invita a sembrar. Hay dos parábolas aquí. Jesús nos invita a sembrar. Hay dos parábolas en el Evangelio. La primera dice Jesús que se siembra la semilla y sin que el sembrador se dé cuenta, la planta crece por sí misma. Es decir, Jesús nos está diciendo: no nos preocupemos sino de sembrar, que lo demás vendrá, lo demás llegará. La segunda parábola nos habla de la semilla que se siembra, que es el granito o la semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero que crece muy grande. Jesús nos está diciendo aquí también que no nos preocupemos sino de sembrar, que así lo que sembremos sea así de pequeñito como el granito de mostaza, sea débil, sea muy humilde. Si hemos sembrado la semilla correcta, si hemos sembrado buena semilla, así sea pequeñita, dará su fruto. Y la pregunta que nos podemos hacer es, o que nos suscita de este Evangelio, es: ¿cómo podemos sembrar? ¿Cómo podemos sembrar? La siembra es algo que se realiza, que se hace solo si estamos conectados con Dios, solo si estamos de la mano de Dios, solo si estamos unidos a Dios, podemos sembrar. ¿Por qué ustedes están aquí escuchando este Evangelio? ¿Por qué yo estoy acá? Porque fue la mamá, fue nuestro papá o nuestros abuelitos, fue en nuestra casa donde sembraron la semilla de la fe. Nos damos cuenta que mucha gente se aleja de Dios, que mucha gente se enfría espiritualmente, pero no nos preocupemos, porque si se ha sembrado bien en ellos, vuelven. ¿Por qué vuelven? Porque cuando lleguen las tribulaciones, cuando llegue la dificultad, lo primero que les va a venir a la mente es: ay, lo que me enseñaron en la casa, lo que mi mamá me decía, lo que mi mamá me enseñó, lo que mi papá me enseñó, y vuelven a la casa. Un ejemplo: una vez en un conjunto residencial, un señor sembraba algo muy sencillo. Sembraba saludos, sembraba sonrisas, saludaba a todo el mundo. Siempre saludaba al vigilante. Siempre cuando se encontraba con el vigilante tenía una pregunta: ¿cómo le fue ayer? ¿Qué tal el partido? ¿Qué tal la familia? O sea, siempre hacía sentir al vigilante persona, y por eso lo saludaba,
Por eso hablaba con él. Un día el vigilante se extrañó de que el Señor no pasaba, ni lo saludaba, ni se despedía como siempre lo hacía. Fue a buscarlo a su casa. El Señor estaba muriendo. Se había caído y se había golpeado en esta parte. El vigilante alcanzó a llevarlo al hospital y le salvó la vida. Le preguntaron al vigilante, ¿por qué fue a buscarlo a la casa? La respuesta que él dio fue, nunca se iba sin despedirse. Es decir, como algo tan pequeño como el saludo a un vigilante puede salvar una vida. Pero el Evangelio también nos da como otra idea para la reflexión. El Evangelio dice que el reino de Dios se construye por la ruta de lo pequeño, se construye por la ruta de lo humilde, se construye por la ruta de lo débil. Y la pregunta que nos suscita el Evangelio, o que me suscita a mí el Evangelio para la reflexión, es ¿cómo puede lo grande construirse a base de lo pequeño? Y hay como dos ejemplos aquí para entender un poco más esto. Pensemos en el amor. Se ha dicho, muchos han dicho, ya lo sabemos, que el amor se construye de pequeños detalles. Porque es cierto, una sonrisa en el amor, un beso al despedirse en el amor, un abrazo en el momento de tribulación de la persona amada, eso dice mucho, eso tiene mucha fuerza, eso es muy importante. Segundo, ¿en qué consiste un buen hábito alimenticio? En pequeñas cosas. Son las pequeñas cosas las que hacen que tengamos una salud muy buena, y son las pequeñas cosas las que hacen que también tengamos una salud pésima, mala. Es decir, son las pequeñas decisiones que tomamos al momento de alimentarnos las que hacen que tengamos una salud mejor, pero también son las pequeñas decisiones que tomamos al momento de alimentarnos las que hacen que tengamos una salud peor. Como lo grande puede construirse a base de lo pequeño. Entonces, creo que la enseñanza también de este Evangelio es, vea, no despreciemos lo pequeño, no despreciemos lo débil, no despreciemos lo humilde, porque en lo pequeño, en lo humilde, en lo débil, hay grandes claves para la vida, hay fortaleza, hay mucha luz para vivir. Y segundo, lo pequeño, lo débil, lo humilde, en la medida que se va sumando, va construyendo cosas muy grandes, va construyendo cosas muy inmensas, va construyendo grandes bendiciones. Querida familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un feliz y bendecido día del Señor, una feliz y bendecida semana. Chao, un abrazo.